concepto quirúrgico, ¿sí? Eso es un colgajo, para el que no lo tiene claro todavía, ¿listo? Dentro de estos colgajos existen tres tipos que vamos a estudiar: el colgajo espesor total, el colgajo espesor parcial y el colgajo espesor combinado, ¿sí? El colgajo espesor total abarca, como dice su nombre, la totalidad del tejido blando, vale decir mucosa y periósteo. El espesor parcial solo abarca mucosa y el espesor combinado abarca mucosa en algunas zonas y periósteo en otras zonas. ¿Listo? Bien, ¿qué es el periósteo? Para que quede claro de una vez. El periósteo es una membrana fibrosa que cubre la superficie de los huesos, ¿sí? En toda su extensión, excepto en las superficies articulares o en las zonas que están perforadas por nervios, ¿sí? Esas zonas son las únicas que no están cubiertas por periósteo, ¿sí? Este periósteo es una capa fibrosa, ¿sí? Que tiene dos compartimentos. Uno, como ven en la imagen en este lado, ¿sí? Acá, vamos a poner la pluma, acá está la primera. Esa capa superficial da o entra en contacto con el tejido conectivo. Y la capa más íntima que están viendo ahí entra en directa conexión o contacto con el hueso cortical. Bien, algo importante del periósteo es que el periósteo se encarga de nutrir la superficie más cortical ósea, si ustedes quieren, ¿sí? Se encarga de nutrir esa zona, le da la vascularización a esa zona del tejido óseo, ¿sí? Y además, por su gran cantidad de vasos sanguíneos y de nervios, es indispensable para la supervivencia de una cortical ósea. ¿Listo? El periósteo, los conceptos básicos, que es la osteoplastía. La osteoplastía es el adelgazamiento de escalones óseos gruesos para el establecimiento de un contorneado y festoneado de un hueso vestibular o un hueso lingual. Así como están viendo la imagen, después de levantar un colgajo, la osteoplastía es el procedimiento en el cual contorneamos o adelgazamos zonas del tejido óseo, principalmente con motivos estéticos, ¿sí? Por eso se llama gingivoplastía, ¿ok? Osteoplastía, perdón. Lo mismo que la gingioplastía, que es por motivos estéticos, ¿cierto? ¿Qué es la ostectomía? La ostectomía, a diferencia de la anterior, es la eliminación de huesos de sostén, ¿sí? Que provee directa inserción con el diente con el objetivo de remodelar deformaciones ocasionadas por periodontitis. Vale decir que la ostectomía es la eliminación de tejido óseo en casos donde ya existe periodontitis, con el objetivo de mejorar las condiciones higiénicas del paciente, ¿sí? No es lo mismo entonces ostectomía que osteoplastía. La osteoplastía siempre es por motivos estéticos y la ostectomía siempre es por motivos terapéuticos post enfermedad periodontal. ¿Listo? ¿Con qué es que se hace este procedimiento? Por lo general se hace con fresas, con gubia, con limas de hueso, ¿sí? Con esas es que puede uno hacer. Hoy en día tenemos microcinceles también con los que podemos intervenir este tipo de procedimientos. Bien. Ok, entonces pasemos a la terapia periodontal quirúrgica. Ya habiendo entendido estos conceptos y dejando clara esta situación, necesito que apliquemos estos conceptos en lo que viene enseguida, que es qué es la terapia quirúrgica, cuáles son los objetivos de la terapia quirúrgica y qué alternativas tenemos para hacer este tipo de procedimientos que vamos a llevar ahora. ¿Listo? Uno de los objetivos principales de la terapia periodontal quirúrgica, como habíamos dicho varias veces, es eliminar la bolsa periodontal. Segundo, disminuir la profundidad del sondaje.
Tercero, promover la mejor visibilidad para eliminar depósitos de biofilm y calco. ¿Cuáles son los objetivos hasta ahí entonces? Eliminar la bolsa periodontal. ¿Para qué me sirve eliminar la bolsa periodontal? Para que haya un mejor control de higiene de parte del paciente. ¿Ok? La disminución de la profundidad del sondaje, lo mismo. Mientras menos profunda sea mi bolsa periodontal, más posibilidades de higienizar voy a tener. ¿Sí? Como tercer punto, tenemos promover la visibilidad promover la mejor visibilidad para eliminar depósitos de biofilm y cálculo. ¿Para qué o cuál es el objetivo de esto? Cuando yo levanto un colgajo, es indispensable que yo, o bueno, en realidad para eso es que uno levanta un colgajo, cuando uno puede tratar de una manera fácil la patología periodontal, levanta colgajo para observar los depósitos duros y blandos que han podido adherirse a la superficie del diente y que no son fáciles de observar clínicamente. Bien. Cuarto es regenerar el tejido de soporte con diferentes técnicas biomateriales. Crear un lecho clínico menos susceptible a la acumulación de biofilm. Y por último, conservar piezas dentarias. Algo importante acá es esto. Este tipo de procedimiento que ustedes están viendo en la pantalla es un procedimiento periodontal quirúrgico, ¿sí? Con el objetivo de eliminar esas bolsas periodontales y hacer todo lo que está aquí dentro de esos objetivos, disminuir la profundización, regenerar el tejido. Entonces, miren este tipo de defectos óseos que tienen tipo cráter el paciente, son viables para los procedimientos regenerativos, como en el caso que se puedan usar, por ejemplo, injertos de hueso, u otros biomateriales que vamos a avanzar más adelante, como ser el endogame. En estas situaciones clínicas es que yo puedo mejorar las características periodontales de mi paciente de manera quirúrgica. Pero ahorita vamos a ver cuándo es que se hace, ¿sí? Principalmente uno de los objetivos, uno de los principales, me atrevería a decir yo, es eliminar la bolsa periodontal. Mientras yo tengo menos cantidad de bolsas periodontales en boca, más probabilidades tengo de que mi paciente preserve sus dientes en boca. ¿Listo? Miren el procedimiento quirúrgico. Se usan injertos, membranas para cubrir todas esas zonas que han sido destruidas por el tejido, por los microorganismos en la enfermedad periodontal. ¿Cuándo se hace un tratamiento periodontal quirúrgico? En el caso de bolsas, ¿no? Bolsas iguales o mayores a 6 milímetros que no hayan respondido al tratamiento convencional. ¿Qué significa eso? Bolsas periodontales que ya hayan sido tratadas con un procedimiento no quirúrgico, o sea, cerrado, un raspaje y alisado cerrado, y que después de un tiempo de evaluación, que idealmente debería ser de un mes, ¿sí? Yo vuelvo a sondear y el tejido persiste con 6 milímetros o más. Si persiste con 6 milímetros o más y sangra, eso es un signo característico de que debo hacer un tratamiento quirúrgico. Bien, esta es una de las indicaciones entonces. Impedimento del control personal de placa. Cuando el paciente no controla de una manera adecuada y tengo zonas muy retentivas o algunas zonas con características inadecuadas, podría optar por una terapia quirúrgica, ¿sí? Inflamación persistente y sangrado, como les había dicho. Lesiones de Furca 2 y 3, igual son indicaciones de terapia quirúrgica. Cuando voy a hacer hemisecciones o premolarizaciones, o voy a retirar un segmento raíz de algún diente por motivos periodontales, o sea, yo voy a preservar este diente con un tratamiento endodóntico, miren, y como la raíz vestibular o mesiovestibular, perdón, está más afectada o más deteriorada por la enfermedad periodontal, yo decido amputarla. Y el diente puede permanecer con la palatina y la vistovestibular sin problema. Áreas de contornos óseos irregulares, defectos intraóseos regenerables. Miren estos defectos intraóseos.
que tienen un potencial regenerativo para yo introducir aquí dentro injerto de hueso y poder recuperar esa cantidad de hueso perdido por la enfermedad periodontal. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Paciente, bueno, hay dos tipos de contraindicaciones. Relativas, que son las que podemos modificar. ¿Qué significa eso? Que si el paciente cambia, yo puedo hacer el procedimiento. Si el paciente modifica esa situación, yo puedo hacer el procedimiento. Por ejemplo, paciente no colaborador. ¿Cuál es ese paciente no colaborador? El paciente que falta a sus consultas, el que no asiste, el que asiste de manera irregular, el que falla constantemente, el que no toma la medicación que se le dice, el que no higieniza bien la boca. Ese es un paciente no colaborador. En ese paciente se contraindica relativamente la cirugía. Si el paciente cambia y mejora su condición, si el paciente toma conciencia y cambia de actitud y empieza a esforzarse para poder cumplir con los requerimientos, entonces sí podemos operar. ¿Listo? Hipertensión no controlada. Todas las enfermedades no controladas sistémicas están contraindicados a hacer procedimientos de tipo quirúrgico. ¿Listo? Entonces la hipertensión es uno de ellos. Bien. Infarto de miocardio con menos de 6 meses de ocurrido. ¿Por qué es que no se puede operar a un paciente con infarto de miocardio que tenga antecedentes de haber sido tratado o mejor dicho, haber pasado por este tipo de patología hasta 6 meses? Porque principalmente estos pacientes toman anticoagulantes, ¿cierto? Los pacientes después que hayan sufrido un infarto probablemente toman aspirina, aspirineta o están medicados con algún tipo de anticoagulante, entonces tenemos que hacer una interconsulta médica y si el médico nos permite, podemos hacer el procedimiento quirúrgico. Pero en la odontología no se recomienda hacerlo hasta antes de los 6 meses. ¿Sí? Es mejor esperar ese tiempo a que el paciente se estabilice para después hacer los procedimientos quirúrgicos de ese tipo, porque el paciente todavía tiene cierta sensibilidad o susceptibilidad a presentar infecciones secundarias a nivel cardíaco, ¿sí? Y la enfermedad periodontal tiene una gran cantidad de microorganismos que debemos evitar contaminar a nivel sistémico, ¿listo? Anticoagulantes sin ajustar las dosis fármaco. Ahora, el ajuste dosis fármaco, muchachos, no puedo yo ajustarlo cuando se me dé la gana o porque yo quiero operarlo. Yo tengo que hacer una interconsulta médica. El médico es el indicado de hacer el ajuste farmacológico, ¿sí? El ajuste de dosis farmacológica, él es el indicado de hacerla. Yo no soy quien para poder hacerlo, ¿sí? Tengo que hacer una interconsulta médica y el médico decidirá si el riesgo-beneficio para poder realizar el ajuste de la dosis y poder realizar el procedimiento con la dosis ajustada, ¿sí? ¿Por qué se recomienda este tipo de situación? Porque el anticoagulado, el paciente anticoagulado, me sangra muchísimo. Entonces, yo tengo que evitar ese tipo de situación. ¿Bien? Historia de endocarditis o fiebre reumática sin profilaxis antibiótica, ¿sí? Esos pacientes con endocarditis o fiebre reumática, lo mismo, tienen susceptibilidad a presentar infecciones secundarias a nivel cardíaco, ¿sí? Entonces, en estos pacientes yo puedo, no tienen aquí un tema con el ajuste de dosis, sino más bien yo debería hacer ¿qué? Debería dar antibiótico terapia o profilaxis antibiótica. Sí, tengo que dar profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque tengo que proteger a este paciente de una posible infección secundaria a nivel cardíaco. ¿Sí? Bien. Todos saben que es una profilaxis antibiótica, ¿no, muchachos? Y va más allá de eso, ¿sabes? O sea, bien, imagino que porque callan es porque sí. No eres el chico pacientes diabéticos mal controlados. Perdón, pacientes con inmunosupresión sin profilaxis antibiótica. Estos pacientes de igual manera. Los inmunocomprometidos, pacientes que han sufrido algún tipo de trasplante o tienen algún tipo de infección que compromete su sistema inmunológico, deben tratarse con profilaxis antibiótica. Bien.
Diabetes mal controlada, eso ya habíamos llevado hasta por los codos, ¿no? Pacientes diabéticos mal controlados, que no evolucionen de manera, que no respondan de manera favorable, perdón, aquí tengo una Sharpay que es una loca. ¡Ey! ¡Ya! Basta. Estos pacientes diabéticos mal controlados que tienen los niveles de hemoglobina glicosilada alterados, más de 6.8, no se pueden operar, ¿sí? Que esto no es un tema de una urgencia, ¿cierto? Entonces yo tendría que primero hablar al paciente, mostrarle su condición sistémica, hacer que el paciente cambie sus hábitos, cambie sus medicaciones si fuera necesario y que obviamente el médico tiene que decidir eso y que cambie toda esa situación para posteriormente poder yo tratarlo de manera quirúrgica, ¿cierto? Fumadores. No se trata quirúrgicamente fumadores activos o fumadores pesados. Fumadores pesados son los que fuman más de 10 cigarrillos por día. Estos fumadores me pueden causar un deterioro de la cicatrización bastante evidente. Y hay una posibilidad bastante alta de que el procedimiento fracase. Por lo tanto, no es recomendable operar a este tipo de pacientes. En todo caso, yo tendría que hacer lo siguiente, tendría que hacer una terapia de cesación. Es que es una terapia de cesación, es una terapia en la cual yo educo al paciente para que el paciente deje el tabaquismo por cierto tiempo para yo poder hacer el procedimiento quirúrgico. Las contraindicaciones absolutas. Las contraindicaciones absolutas tenemos siempre cuadros agudos, ¿sí? Cualquier absceso endodóntico tipo periodontal que esté activo, tenga una infección aguda, una inflamación constante activa en la cara con una presencia de pus, no se operan, ¿cierto? Primero debo cronificar el cuadro. ¿Qué significa cronificar el cuadro? Liz Peña, ¿qué significa cronificar el cuadro? ¿Está por ahí, Peña? Peña. Sí, doctor, estoy acá, solo que no sabría qué. Yo les expliqué qué significa cronificar un cuadro agudo, o con qué lo hago. Supongamos que yo tengo un proceso endodóntico ahí, una inflamación, la paciente tiene la cara hinchada y viene y le dice, extráigame el diente. ¿Usted se lo extrae de manera inmediata o qué hago primero? Doctor, una profilaxis antibiótica. Eso ya no es una profilaxis. Una profilaxis es cuando yo doy antibióticos antes de hacer el procedimiento para evitar que se infecte o empeore mi paciente. ¿Sí? Entonces, una cosa es la profilaxis antibiótica, que es cuando yo tengo un paciente con un compromiso sistémico y quiero evitar que se complique más, y le doy antibióticos, puede ser una hora antes, el doble de la dosis, o un día antes, pero cronificar el cuadro significa dar una dosis de antibiótico para que el paciente, la infección que tiene el paciente ceda o disminuya en cuanto a cantidad y virulencia de microorganismos y yo pueda abordar con el tratamiento posteriormente. No es lo mismo, ¿sí? La cronificación se da cuando hay cuadros agudos, cuando el paciente está con un cuadro agudo, el paciente está con una infección presente, absceso, etc. Pero la profilaxis antibiótica se da para evitar más bien cuadros de ese tipo. ¿Listo? Bien. ¿Está claro? Doctor, es decir, voy a dosificar directamente al ejemplo, el foco de infección, digamos, ¿no? Exacto, yo ya voy a ir a atacar con mis antibióticos el foco de infección, voy a esperar a que baje esa carga microbiana durante unos 3 días y a partir del tercer día yo podría tratar, ya clínicamente, ¿cierto? Con un procedimiento quirúrgico, un procedimiento endodóntico, lo que sea. ¿Listo?
¿Se entiende? Sí, doctora. Bien. Bien, no haberse hecho previamente la fase periodontal inicial. Entonces, no puedo operar si previamente no he hecho un cerrado, ¿cierto? Un raspaje cerrado, no puedo hacerlo, o no puedo hacer un abierto, mejor dicho, si no he hecho previamente un raspaje cerrado. ¿Listo? Riesgo de osteonecrosis, esto tienen de tarea también el otro grupo. Me van a averiguar qué son los bisfosfonatos. Se los escribo, bisfosfonatos, me van a averiguar. Eso es pregunta examen también. Bisfosfonatos. Que hay una patología que es la osteonecrosis, que es causada principalmente por la toma de este tipo de fármacos. Me van a averiguar quiénes toman este tipo de fármacos y qué tipo de alteraciones me podrían traer. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. Pacientes con leucemias agudas, eso es complicado, ¿sí? No puedo dar no puedo hacer tratamientos en pacientes que están con cáncer, ¿cierto? En fases agudas de cáncer. Primero tiene, a menos de que se haga en un ambiente intrahospitalario. Espérame un segundito, por favor. Bien, disculpen. ¿Hasta ahí está claro? Bien, y otro tipo de patologías sistémicas que me comprometen el sistema inmunológico, como la agranulocitosis, que es la falta de células del sistema inmunológico, principalmente los granulocitos, ¿sí? Entre esos los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y la linfogranulocitosis, que es la disminución en cantidades de linfocitos. Bien. ¿Por qué? Porque no me va a tener un mecanismo de defensa óptimo y el paciente se me va a complicar. Incisiones. ¿Cómo voy a hacer esta terapia quirúrgica? Hay una incisión muy típica y de las más usadas, que es esta incisión, que es la intrasurcular. Esta es la más utilizada para aperturar colgajos, ¿sí? También se llama crevicular o intrasurcal o intrasurcular. Esos son los nombres que normalmente se utilizan. Primero, para poder hacerla necesito hacer un sondaje para identificar la unión amelocementaria en esa zona, porque por encima de esa unión amelocementaria es que yo voy a ir a cortar. Y voy a ir a separar parte del epitelio de unión y el epitelio del surco. Entonces, introduzco mi sonda a 45 grados en dirección al eje mayor del diente, en el caso de dientes anteriores, por ejemplo. Cuando voy a molares es más paralelo, ¿sí? Introduzco mi hoja de bisturí hasta tocar la cresta ósea. En este sentido, miren. Hasta que yo no he conseguido tocar esa cresta ósea, no puedo decir que he hecho mi incisión de una manera adecuada. Todavía hay epitelio y conectivo pegados al diente, ¿sí? Posteriormente puedo pasar a hacerla por palatino, en el caso que sea necesario, y levantar mi colgajo mucoperióstico, que es un colgajo espesor total, que abarca periósteo y mucosa. ¿Listo? Miren cómo continúa la incisión sobre las papilas. Miren. Va dentro del surco, continúa las papilas y después ¡pac!, se levanta el colgajo. Una vez levantado el colgajo, yo puedo hacer ahí mi tratamiento periodontal quirúrgico. Puedo hacer mi raspaje y alisado a campo abierto. Si hay defectos intraóseos, yo podría poner injerto de hueso, podría promover una regeneración.
¿Cuándo están indicados estos procedimientos, este tipo de incisión? En procedimientos regenerativos tipo periodontal, como el que les estoy hablando, que se pone injerto de hueso o membranas u otros biomateriales. Alargamientos coronarios, ¿sí? De tipo preprotésico principalmente. Yo tengo que aumentarle esa cantidad de diente expuesto a boca para que se pueda reconstruir con una corona. Yo puedo levantar un colgajo mucoperióstico con este tipo de incisión y modificar la posición de la cresta ósea del paciente para que podamos poner una corona, ¿sí? Mejorando el ferrule del diente. Osteoplastías y ostectomías en caso de motivos estéticos, por ejemplo, esas gingivoplastías. Debridamiento a colgajo, que es lo que vamos a hacer con ustedes, que es el raspaje a campo abierto, ¿sí? Levantando colgajo y limpiando todo eso que no hemos conseguido limpiar con el cerrado, como en estos casos. Y también cirugías exploratorias, ¿sí? Cuando tengo una fractura y no tengo la certeza de que hay ahí. Ahora, esto se hacía antes generalmente. Ahora que existe la tomografía, es poco usual hacer una cirugía exploratoria. Bien. Y cirugía resectiva. Este es el colgajo, miren. Colgajo mucoperióstico con una previa incisión intracircular. Y de esta manera yo puedo conseguir visualizar toda la zona de una mejor manera. ¿Listo? Y ahí, por ejemplo, se está haciendo una osteoplastía, ¿sí? Que es modificar el tamaño del hueso con motivos estéticos. Bien. Segunda incisión, incisión a bisel interno. Esta incisión a bisel interno tiene las siguientes características. La hoja de bisturí ya no va hasta la cresta ósea, sino más bien se dirige 45 grados totalmente hacia el epitelio unión. Este tipo de incisión me sirve para quitar un pedazo de encía, no para levantar colgajos, sino para retirar un segmento de un tejido. Habíamos visto con sus compañeros, con algunos, habíamos hecho con Murucci, creo, y otros igual, el corte de algún tejido agrandado ahí, de un agrandamiento gingival por ortodoncia, que habíamos hecho este tipo de incisión a bisel interno. Voy en este sentido hasta ahí y saco el segmento de encía. Está indicado para hacer gingivectomías, gingivoplastías por motivos estéticos, gingivectomías por agrandamiento gingival, alargamientos coronarios también, y tratamientos periodontales de bolsas periodontales, tratamiento quirúrgico de bolsas periodontales. Se hacía antes, ¿cierto? Eliminábamos un pedazo de encía. Esto es un caso estético en preparación con una incisión a bisel interno, ¿sí? Miren, estos dientes obviamente con manejo en resinas y bueno, y este es otro caso con cirugía a bisel interno, pero con carillas de cerámica. Miren, cortes de encías, mejoramiento de tamaño y todo para que después tengamos esas condiciones. ¿Listo? O por agrandamientos gingivales, ¿cierto? Incisión a bisel externo. Esta es contraria a la anterior. Esta es todo lo contrario. ¿Sí? Si yo la otra iba a 45 grados hacia el ápice del diente, en esta voy 45 grados hacia la corona del diente. ¿Sí? Y el objetivo de esta incisión también era eliminar un segmento de encía. Era muy usada antes, ¿sí? Hoy en día no tiene tanta utilidad porque hay alternativas, digamos, más conservadoras y que promueven la cicatrización de una mejor manera. Ahorita les voy a mostrar cómo quedaban estos pacientes cuando se hacían este tipo de gingivectomías a bisel externo. Si yo hago eso a bisel externo, voy a dejar un tejido expuesto que va a ser cruento, miren, así.
como voy en este sentido, de sentido del ápice hacia la corona, dejo toda esta zona con exposición del conectivo. Y eso hace que cicatrice por segunda intención. Y ahí estaban el famoso uso del cemento quirúrgico, porque aquí quedaba esto expuesto y al paciente le podía molestar, le podía incomodar o doler, y se protegía la zona con un cemento quirúrgico. Hoy en día no es necesario usar cementos quirúrgicos y ese tipo de técnicas ya no están utilizadas. Antes se utilizaban en la vieja época para hacer gingivectomías también, por agrandamiento gingival, en estos casos. Hoy se prefiere el uso incluso del electrobisturí o el láser, ¿sí? Pero es parte de la literatura y ustedes la deben conocer, ¿sí? Te voy a mandar algo. Rellenos coronarios estéticos, despigmentaciones melánicas, ahora se usa fresa, por ejemplo, para hacer ese peeling, reducción de fenotipos para disminuir el grosor y ese tipo de incisiones. ¿Está clara? La incisión, espesor, a bisel externo, pues ya hemos llevado 3, intracircular, bisel interno, bisel externo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, doctor. Bien. Todo claro, ¿no? Bien. Siguiente incisión, incisión parcial. Como dice su nombre, esta incisión corta parcialmente la encía. No la corta en su totalidad. ¿Cómo es esta incisión? Miren, se dirige paralela al eje mayor del diente y sin tocar hueso, yo voy a cortar este segmento de encía. ¿Sí? Van a llevar más adelante para qué se utilizaban este tipo de incisiones. Más se usan para zonas edéntulas, ¿sí? Porque hay una cirugía mucogingival donde está indicada hacer este tipo de incisión. Este tipo de incisión se utilizaba mucho o se utiliza todavía mucho para hacer injertos gingivales libres para mejorar el tejido queratinizado en pacientes que no lo tienen, principalmente en implantes se usa mucho, ¿sí? Es una técnica de alto riesgo, ¿sí? De perforación, tengo que tener buena práctica y haber pasado por cierta curva de aprendizaje, porque los fenotipos delgados se pueden perforar y si yo expongo hueso, la técnica se fregó. Miren, esto es una incisión parcial, aquí tengo el periósteo pegado, solo me voy a la mucosa, el periósteo no lo toco, ¿sí? Y me voy a eliminar solo mucosa, o voy a desplazar solo mucosa y el periósteo debe quedar pegado. Miren, otro caso. Todo esto sangrante es el periósteo. En la incisión intracircular, por ejemplo, no pasa eso, ¿cierto? Tengo que ir hasta tocar hueso y de ahí levantar colgajo muco-periósteo. Pero esta incisión parcial es para colgajos de espesor parcial, como dice su nombre. ¿Bien? Bien, esto no les compete todavía, espérenme. ¿Ya viste el video? Vamos acá. No hablo con nadie sobre eso, literal. La intracircular, que es de las más usadas, puede combinarse, ¿sí? Con otros tipos de incisiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una incisión intracircular. Aquí tenemos una incisión crestal. ¿Qué significa incisión crestal? Es una incisión que va sobre la cresta ósea. Y tengo aquí una pequeña descarga vertical. Bien. Este tipo de incisiones combinadas pueden usarse para otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, procedimientos regenerativos en zonas distales de molares. ¿Sí? Cuñas distales, por ejemplo, donde hago esta pequeña cuña ahí y elimino este tejido, este segmento en bolsas periodontales o para alargamientos coronarios también es útil, ¿sí? Y tenemos estas incisiones combinadas, ¿sí? Con descargas. Miren, tenemos una intracircular, tenemos una
incisión crestal u horizontal, también se llama. Y tenemos una descarga vertical. Descarga vertical. Incisiones verticales. Entonces estas incisiones se pueden combinar con el objetivo de abarcar planos quirúrgicos más grandes, depende de lo que yo voy a hacer. Estas incisiones verticales, es importante que ustedes sepan lo siguiente, o cualquier tipo de colgajo tiene que tener las siguientes características. Por ejemplo, la base de mi colgajo debe ser ancha para que yo tenga una buena vascularización. Debe tener una extensión por lo menos de 2 dientes contiguos al diente que voy a trabajar. Si voy a trabajar en este, tengo que tener mínimamente una extensión de acá a acá. Y si yo voy a hacer estas descargas verticales, tengo que prever que no sea ni aquí en la punta de la papila, ni aquí en el margen gingival. Ni la punta de la papila, ni el margen gingival propiamente, ¿no? Que es el punto cenit. Sino más bien en una equidistante entre estos dos puntos, desde la punta de la papila hasta, tomo 2 puntos de referencia al cenit, hago un equidistante y ¡pac! Hago mi incisión. Y esta incisión tiene que ser divergente, no recta, ni tampoco convergente, tiene que ser divergente, hacia afuera. Tengo que pasar unos milímetros la línea mucogingival, por lo menos 3 milímetros debo pasar más allá de la línea mucogingival, que es esta línea que separa la mucosa de la encía adherida, ¿no? Ustedes ya la conocen. Tengo otras opciones que pueden ser las descargas unilaterales, por ejemplo, ¿sí? Y así conservo más tejido sin dañarlo, porque el colgajo implica también un daño al tejido, ¿no? Estas incisiones que yo les mencionaba no se usaban comúnmente antes. Estas incisiones que yo les digo, el diseño que tiene que ser entre el equidistante de la papila al margen gingival, antes no se hacía así. Antes era de esta manera. Hacían sobre el margen o en la punta de la papila, todo lo contrario a lo que debería ser, ¿no? Esas incisiones se llamaban medianas. Hoy ya no se usan más. Hoy se utilizan incisiones paramedianas. ¿Sí? Habíamos dicho ni en la base ni en la punta. ¿Bien? ¿Está claro? Bien. Bien, muchachos. Ejemplos. Ventajas y desventajas de este tipo de colgajos con relajantes. Mejoran la visibilidad, mejoran la movilidad del colgajo. Desventajas es que hay más reabsorción ósea, mayor traumatismo. En las recomendaciones siempre deben estar ubicadas paramedial, preservando papila, no tocar margen gingival y extensión más allá de la línea mucogingival. Bien, esta es una incisión espesor total, estas son incisiones parciales, miren, con descargas que se pueden utilizar para procedimientos con implantes. Bien, pero eso es harina de otro costal. Miren, otras verticales, relajantes, para procedimientos quirúrgicos grandes, regeneraciones de hueso, mejorar la visibilidad. Miren la cantidad de hueso que hay aquí, cada defectos óseos que hay, estos defectos óseos, estas fenestraciones óseas. Otro caso, para sacar un implante en mal estado, miren, relajantes verticales. Otro caso, regeneración ósea, miren, conducto nasopalatino. ¿Vieron? Ok, aquí habíamos quedado con el grupo pasado. Quiero saber si tienen dudas al respecto. Aclaro dudas. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Sí. ¿Qué dijo que eran las contraindicaciones relativas?
Las contraindicaciones relativas son contraindicaciones que pueden cambiar, o sea, si el paciente o las condiciones actuales del paciente cambian, se puede hacer la cirugía. O sea, que no es una contraindicación absoluta, o sea, que de alguna manera, si es que la situación cambia, se puede el paciente trabajarlo quirúrgicamente, ¿sí? O sea, que no son determinantes, ¿sí? No sé si me dejo entender. Por ejemplo, que el paciente sea no colaborador es una contraindicación relativa, pero si el paciente al final colabora, ya deja de ser una contraindicación y lo puedo operar. ¿Me dejo entender? Cuando pasa más el tiempo es peor. Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguien más? Doctor, una consulta. En el caso que yo ya le había hablado de mi paciente que tiene una bolsa para hacer un curetaje abierto, porque no se dio, él ya le hice yo el anterior semestre y este semestre también un curetaje y alisado, pero no bajó mucho, la bolsa era de 8 y bajó a 6. ¿Todavía sangra? ¿Sí, doctor? ¿Todavía hay sangrado en la bolsa? Sí, doctor, todavía hay sangrado y hay un poco de inflamación. Bueno, pues sí, ese paciente tiene que ser operado previa radiografía. Sí, doctor, ya le mostré, pero creo que le voy a volver a mostrar la radiografía que tengo de él, panorámica. Una periapical idealmente, si va a trabajar solo una zona pequeña. Ya, doctor. ¿Ok? ¿Más dudas? ¿Nada? Entonces están todos listos para el parcial, me imagino. ¿Sí? Bien. Muchachos, hasta aquí va a ser su parcial, ¿ya? Por favor, les recomiendo que estudien. El parcial no está nada fácil, ¿sí? Si tienen alguna duda, aclaremos y ya. No se guarden nada. Bueno, al parecer todos tienen claro. Tienen todo claro. Bien, voy a darles libre para que puedan hacer sus actividades y nos vemos directamente en el parcial. No sé si el parcial va a ser virtual o presencial, va a depender todo, me imagino, del contexto nacional, a ver qué pasa con el tema del paro. Si el paro continúa, y yo imagino que el examen va a ser virtual. Si se levantan las medidas, pues será presencial. El examen es la próxima semana, por si acaso. ¿Listo? ¿Listo? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. Ok. Entonces nos vemos la otra semana. Este jueves nos vemos. Vamos a avanzar algo de teoría. Viernes es con ustedes, ¿no? Sí, Sí, doctor. Vamos a intentar